En los últimos 20 años, sin duda, el fútbol asiático ha sido el que más ha crecido en todo el mundo. En estas 2 últimas décadas nos hemos acostumbrado a ver a futbolistas coreanos, japoneses, iraníes o australianos en las mejores competiciones. Pero, ¿qué pueden hacer para dar el siguiente salto? ¿Sabrán aprovechar todo el dinero que tienen para mejorar sus competiciones? Hoy vamos a hacer un repaso general al fútbol de Asia, su presente y su futuro. Cada confederación de fútbol tiene un modelo diferente. En Europa, por ejemplo, están las mejores competiciones a nivel de clubes, además de algunas de las mejores selecciones del mundo. En Sudamérica son expertos en producir talento, pero sus clubes están perdiendo mucho potencial, sobre todo a nivel económico. África, por su lado, se está convirtiendo en la gran cantera del mundo del fútbol, mientras que en la Confederación de América del Norte, Centroamérica y el Caribe cada vez está todo más volcado hacia Estados Unidos. De hecho, la potencia tradicional de esa zona, que es México, por algún tipo de razón se ha plegado a los intereses de Estados Unidos. Pero quedan 2 confederaciones. Por un lado, Oceanía, de la que no vamos a hablar porque al fin y al cabo es la más débil y sí que podemos decir que a nivel mundial no tiene ningún tipo de influencia, y Asia, que es la protagonista de este vídeo. Para empezar hay que decir que la Confederación de Asia es enorme y además tiene países de culturas muy diferentes. Es sin duda la confederación más diversa y junta a países que no tienen mucho que ver. Esto se ha plasmado en la creación de una especie de subconfederaciones que agrupan a países que tienen más cosas en común. Tenemos, por ejemplo, la Confederación del Sudeste Asiático, la Confederación de Asia Central, la Confederación del Este Asiático, la Confederación del Sur de Asia y la de Asia Occidental. Estas divisiones muchas veces no se hacen atendiendo a criterios meramente geográficos, sino que también tienen un componente cultural. El caso más claro es el de la Confederación del Sur de Asia, donde están todos los países de cultura hindú, como por ejemplo la propia India, Pakistán, Bangladesh o Sri Lanka, y también la Confederación del Oeste de Asia, que están todos los países árabes. Creo que es bastante lógico este planteamiento, ya que, por ejemplo, Jordania seguramente prefiera tener buenas relaciones con Arabia Saudí antes que con Japón, que es un país que pilla al otro lado del continente. Estas divisiones que plantea la Confederación Asiática también se puede ver a nivel de la Champions de Asia, donde hay 2 grandes subconfederaciones, la Este y la Oeste, que solo se enfrentan en la final. Estas subdivisiones ya no solo son algo por razones culturales, sino que sobre todo lo que pretenden es acortar las distancias de viaje que tienen que afrontar los distintos clubes que están en las competiciones internacionales asiáticas. De hecho, ya desde hace tiempo, entre los aficionados, la prensa y entre algunas personas relacionadas con la Confederación de Asia, se habla de una posible reestructuración de las confederaciones. Por un lado, se crearía una confederación de Asia Occidental con todos los países árabes más los países de Asia Central, y por el otro lado se crearía una confederación de Asia Oriental más Oceanía. Esto sería especialmente bueno para las selecciones oceánicas, ya que podrían competir contra selecciones de mayor nivel. Habría que ver a qué 2 lados de Asia le favorecería más esta nueva reestructuración, ya que habría que ver cuántas plazas tendrían cada una de las confederaciones para ir al Mundial. Por el lado occidental caerían selecciones como Arabia Saudí o Irán, que serían las más potentes, junto a otras como Qatar o Emiratos Árabes. Pero por el otro lado quedarían las selecciones de Japón, Corea y Australia, sobre todo, que se quitarían a unas cuantas selecciones potentes de cara a jugar el Mundial. Pero lo interesante no sería tanto a nivel de selecciones como sería a nivel de clubes y al nivel de ligas, ya que separaríamos las 2 grandes zonas de influencia del fútbol de clubes asiático. Por un lado tendríamos a las ligas árabes, es decir, a la Liga de Qatar, de Emiratos y de Arabia Saudí sobre todo, y por el otro lado tendríamos a las ligas de Extremo Oriente, es decir, sobre todo a Japón, Corea y China.
Estas 6 ligas que he mencionado, más la liga australiana, que estaría un par de peldaños por debajo a nivel económico, son las grandes animadoras del mercado mundial en los últimos 10 años, al menos fuera de Europa, junto con la MLS. Cada país ha optado por un modelo diferente. El modelo de cada país depende fundamentalmente de cómo invierten el dinero, de si lo hacen directamente en fichajes mediáticos o también deciden invertirlo en mayor cantidad en su propia cantera. Vamos a comenzar a analizar esto con el modelo de Qatar. Este modelo es bastante particular, ya que desde el primer momento tenía un claro objetivo y era celebrar un mundial. Primeramente, lo único que hicieron fue invertir dinero en traer futbolistas conocidos que estaban al borde del retiro, tales como Effenberg, Guardiola o Batistuta. Parecía que iba a ser una liga más de exhibición, por así llamarlo, pero en realidad no. En realidad tenían un ambicioso proyecto en el que había fundamentalmente 3 patas. Por un lado estaba la Academia Aspire, para conseguir formar futbolistas de nivel, o eso se pretendía al menos. La segunda pata es la más polémica, que es toda la inversión que han hecho en ganar poder de manera incluso ilegal dentro de la FIFA y dentro de la AFC para conseguir cumplir sus objetivos. Y la tercera pata sería el PSG o próximamente quizás el Manchester United, que es otro de sus objetivos. Con esto pretendían no solo tener una liga potente, sino también de alguna manera ganar influencia dentro del mundo del fútbol. Lo que han conseguido es precisamente celebrar su propio mundial el año pasado, en 2022, y además crear una selección que no ha llegado a su propia cita mundialista en su mejor momento. Algo que caracteriza mucho a esta selección es que a través de la Academia Aspire, sobre todo, captan a un montón de futbolistas africanos que crían en su propio suelo y que finalmente acaban jugando con la selección de Qatar. El modelo de Emiratos Árabes puede parecer en principio muy semejante al de Qatar, pero lo cierto es que no es así. Para empezar, Emiratos Árabes ha intentado tener influencia en el mundo del fútbol no a través de la celebración de un mundial o la influencia en la FIFA, sino a través de su propio grupo, el City Group, que ahora mismo tiene equipos por todo el mundo. Y entre ellos está el Manchester City, que es quizás ahora mismo el mejor equipo del mundo y que han conseguido llevar hasta su primera Champions a través de invertir miles de millones en este equipo inglés. Sin embargo, tiene otras particularidades, como por ejemplo que han dejado entrar a los nacionalizados en su selección hace muy poco tiempo. Por tanto, realmente el fútbol en Emiratos es más una cuestión de política exterior que de política interior, al menos hasta este momento. Ahora vamos a viajar miles de kilómetros hasta la península de Corea. Corea del Sur y Japón celebraron el Mundial de 2002. En ese momento, aunque la liga de Japón era superior, la selección de Corea tenía mejores jugadores. Entre ellos, por ejemplo, Park Ji-sung, que realizó una excelente carrera en Europa. Corea, en cuanto a selección, ha decepcionado un poco en estas últimas 2 décadas, ya que no ha tenido suerte en los momentos clave. También en los mundiales no ha llegado a tener ese punto de suerte necesario. Sin embargo, han creado un gran sistema para formar a los jugadores tanto técnicamente como también físicamente, y de hecho ligas como la alemana confían mucho en el sistema coreano, ya que firman muchos jugadores provenientes de esta liga. Además, Corea es un buen lugar para, por ejemplo, jugadores australianos y de otros lugares del continente asiático, ya que tiene clubes muy serios y que además tienen una buena financiación. Quizás uno de los problemas de Corea es su comparación con Japón. El país del sol naciente tiene la mejor liga a nivel asiático y también tiene la mejor selección. En cuanto a su liga, ya poco queda de aquella competición de los años 90 o 2000 que era conocida por acoger a futbolistas de gran fama que iban allí a dar sus últimos pelotazos. Sin embargo, en estos 30 años han conseguido crear una competición que ya tiene un nivel superior
superior a muchísimas competiciones europeas. No solo están invirtiendo dinero en traer a futbolistas conocidos como David Villa o Iniesta, sino que también están invirtiendo muchísimo dinero en el fútbol de formación. Ya podemos ver incluso en su fútbol de formación a futbolistas de otros países, por lo que ya hay a nivel mundial un cierto conocimiento de que en Japón se hacen bien las cosas. Es bastante importante el apoyo económico que están dando las grandes empresas japonesas a ciertos clubes o a la competición japonesa. También es bastante reseñable la liga que tienen a nivel de institutos, en la que juegan menores de 18 años y en la que los mejores futbolistas japoneses del momento dieron sus primeros pasos. Por tanto, ya vemos cómo hasta cierto punto el fútbol japonés ya forma parte del folclore deportivo de este país. He dejado para el final los dos casos más polémicos: China y Arabia Saudí. Tenemos vídeo específico de cada uno de estos dos países, así que no tenéis más que buscar en el canal estos vídeos si queréis información más detallada. Para hacer un resumen, en el caso chino realizaron un buen trabajo durante la década de los 90 y de los 2000, sobre todo al principio, que tuvieron como premio jugar el Mundial de 2002 y el Subcampeonato de Asia de 2004. Pero en los últimos casi 20 años no han conseguido cumplir sus objetivos. Sí que es cierto que a base de invertir mucho dinero, sobre todo en jugadores sudamericanos, han conseguido tener una de las mejores ligas asiáticas, pero a nivel de selección nunca han dado la talla. Siguen estando en un tercer o cuarto escalón a nivel de selecciones asiáticas y nunca han vuelto a jugar un mundial. Sin embargo, lo más recordado del fútbol chino es la burbuja económica que crearon en 2016, momento en el que invirtieron decenas de millones en traer a los mejores futbolistas que eran capaces. Esto finalmente solo sirvió a ciertos equipos para perder auténticas millonadas y torpedear los fichajes que querían hacer ciertos equipos europeos. Pero lo cierto es que al final no sirvió prácticamente nada a nivel deportivo para los chinos. Sin embargo, quizás sí que les sirva en un futuro para saber qué no hacer con las ingentes cantidades de dinero que maneja. Arabia Saudí es en 2023 lo que China era en 2016, pero hay muchísimas diferencias. Para empezar, en poco tiempo se vio que la inversión que estaba haciendo China no tenía ni pies ni cabeza, no tenía una planificación deportiva clara. Sin embargo, los árabes sí que parece que tienen bastante claro lo que quieren hacer con esta inversión, que por otro lado es bastante más grande. Han cambiado la estructura de sus ligas, han cambiado la propiedad de algunos de sus clubes y también están planificando a largo plazo, cosa que los chinos en su momento no hicieron. No sabemos cuál va a ser el futuro de esta liga, pero ya digo que tiene bastante mejor pinta que el proyecto que realizaron los chinos. Una vez repasado estos 6 lugares, vamos a hablar de otros actores importantes, sobre todo a nivel de selecciones como son Irán y Australia. Irán lleva ya 30 años siendo una de las principales potencias de Asia. Las cosas van cambiando, pero Irán sigue ahí. Sí que es cierto que sus mejores momentos los vivieron a principios y mediados de la década de los 2000. Ya que tenían una generación buenísima, además de una liga bastante más potente que ahora. Pero año tras año, vez tras vez, consiguen clasificarse para el Mundial con un sistema muy bien definido en el que Queiroz ha sido clave. Por su lado, Australia también está consiguiendo clasificarse Mundial tras Mundial. En cuanto a su liga, podemos decir que en este momento está en crecimiento, pero lo cierto es que hasta cierto punto ha decepcionado, ya que cuando se creó en 2005 se esperaba que fuese algo así como una especie de MLS o como la J-League, pero sin embargo solo han conseguido crear una competición que, aunque está en crecimiento, no está entre las mejores del fútbol asiático, pese a que su selección sí está entre las mejores de este continente. Si miramos el resto del continente, también tenemos otros focos importantes en la India, que en su momento llegó a tener incluso 2 ligas profesionales paralelas, una con futbolistas prácticamente retirados y la otra, digamos, con futbolistas más bien nacionales, y que todos los veranos ficha algún jugador interesante y que también está sirviendo para atraer a futbolistas extranjeros. Lo mismo que sucede con las ligas de Tailandia, Malasia
o Indonesia. Sin embargo, estas ligas no consiguen tampoco estar entre las principales del continente. Algo que no se puede comprar es el prestigio, y el prestigio se gana fundamentalmente haciendo bien las cosas durante mucho tiempo, cosa que por ejemplo ha hecho Japón. También a menor medida lo ha hecho Corea, ya que han creado dos sistemas futbolísticos que ya les gustaría a muchos países europeos. Pero como digo, esto ha llevado muchísimo tiempo, aproximadamente 3 décadas. Sin embargo, otros países como Arabia Saudí o China pretenden o han pretendido hacerlo en unos pocos años, lo cual es imposible. Sin embargo, si tienes todo el dinero del mundo, quizás puedas conseguirlo, aunque repito, creo que es casi imposible. Aún así, creo que lo más exitoso que ha salido de Asia en las últimas décadas ha sido sin duda el Citigroup, que no olvidemos que es un grupo de propiedad asiática. Sí que es cierto que si tienes todo el dinero del mundo, las cosas son más fáciles, pero lo interesante del Citigroup, obviando temas polémicos, es que han conseguido crear un sistema deportivo eficiente. El Manchester City, más allá de ser un equipo multimillonario, también es un equipo que está innovando mucho desde el apartado deportivo. Por tanto, quizás en un futuro todo lo que ha hecho el Citigroup en estos últimos 10 años pueda servirles a otros países no europeos para conseguir crear una plataforma semejante a esta. Como opinión personal, siempre he comparado mucho al fútbol de Sudamérica con el de Asia, pero en un sentido contrario, es decir, las fortalezas de un continente son las debilidades del otro. Por ejemplo, en Sudamérica son capaces de producir más talento que nadie con unos recursos mínimos, mientras que en Asia les cuesta muchísimo más dinero producir un solo talento. ¿A qué se debe esto? Pues seguramente haya que hacer una auténtica tesis para saberlo, pero a simple vista y por resumirlo, podemos decir que lo fundamental es que en Sudamérica entienden cómo funciona el fútbol. Son más capaces de detectar el talento y saber qué hacer con él, además de otras razones como pueden ser el hecho de que el fútbol tiene un papel social muy importante en Sudamérica del que lo tiene en Asia. Quizás parte de esa fascinación que existe dentro de Asia por los futbolistas sudamericanos venga de esta comparación. Venga de que ellos detectan que existe algo diferente en estos países que ellos no tienen y que intentan importar a base de millones. Pero lo que no pueden llevar a sus países es la experiencia centenaria que existe en países como Brasil, Argentina, pero también otros como España, Alemania o Italia. En estos países la importancia del fútbol desborda lo meramente deportivo. Los clubes de barrio o los clubes de los pueblos son instituciones bastante importantes a nivel social. Y, por ejemplo, el hecho de que jugar una pachanga de fútbol con tus amigos sea uno de los divertimentos más habituales también es algo a tener en cuenta. La gente desde pequeño vive el fútbol y aunque tú no te des cuenta, cuando juegas esos partidos con tus amigos, poco a poco vas mejorando. Eso, por ejemplo, no se puede comprar. Tú puedes pretender crear una serie de instituciones millonarias, hasta cierto punto prestigioso, traer a gente de otros lados, pero hasta que no consigas que el fútbol, como he dicho, desborde lo deportivo y se convierta en algo que afecte a todas las capas sociales, tú seguramente nunca vas a conseguir llegar al nivel de el fútbol sudamericano y europeo. Incluso los futbolistas africanos, que son los que tienen menos recursos del mundo, tienen su propio sello de identidad, fruto de la manera en la que conocen el fútbol, que es fundamentalmente practicándolo en la calle. En Asia eso todavía no sucede. El fútbol no tiene tanta raigambre en la sociedad. Por eso es tan importante lo que está sucediendo en países como Japón, donde los campeonatos de institutos ya comienzan a ser algo importante. Ya podemos ver cómo hay niños que desde pequeños sueñan con ganar ese campeonato entre institutos cuando apenas no han llegado a la mayoría de edad. Ahora mismo existe un debate a nivel humano prácticamente que han suscitado las inteligencias artificiales. ¿Puede un ordenador crear arte? ¿Puede un ordenador imprimir sentimiento a una obra artística? ¿Se puede medir todo aquello que en teoría no se puede medir? Pues dentro del deporte también hay una especie de revolución en forma de estadística avanzada y de Big Data.
Es decir, se intenta explicar en una fórmula todo aquello que sucede dentro de un terreno de juego. Se intenta explicar, por ejemplo, por qué un jugador es tan decisivo en los últimos minutos de un partido de baloncesto, cosa que en otro momento simplemente quedaba al criterio de cada persona. Tú veías un partido y entendías que este deportista era bueno o malo en determinadas situaciones. Palabras como experiencia o tradición son muy difíciles de explicar desde el Big Data, que es el punto de vista que se está queriendo implementar en todo hoy en día. Sin embargo, ya digo, experiencia o tradición son cosas muy importantes porque al fin y al cabo es la manera que mucha gente tiene de acceder a conocimientos. Por ejemplo, un chaval de 8 años de Argentina probablemente sepa perfectamente que es un lateral derecho, mientras que a un niño de otro país haga falta que alguien se lo explique. Son cosas que se aprenden, son conceptos que se aprenden sin querer, y eso precisamente es en parte la tradición. En los países asiáticos tienen que encontrar la manera de hacer las cosas a su modo. No pueden pretender copiar o replicar el éxito que se ha tenido en otros países. Un ejemplo de lo que no hay que hacer es México. México es un país que tenía un sistema más parecido al que hay en Europa o Sudamérica. Tenía más que ver con el fútbol español que con el fútbol de Estados Unidos. Sin embargo, los dirigentes mexicanos han optado por seguir el camino de Estados Unidos. Si lo miramos desde un punto de vista meramente económico, quizás pueda tener cierto sentido. Si lo miramos de esa manera fría, no deportiva, sin tener en cuenta la tradición, puede que tenga sentido este acercamiento al fútbol de franquicias de Estados Unidos, ya que lo que está intentando el fútbol mexicano es ganar el mercado de Estados Unidos, de la misma manera que los Yankees quieren ganar el mercado de México, que es de muchos millones de personas. Sin embargo, a nivel deportivo no tiene ningún sentido. De hecho, han conseguido que baje muchísimo la competitividad de los distintos equipos. Y como prueba de esto tenemos una menor cantidad de jugadores mexicanos que llegan a Europa. Y ahora, para acabar, una conclusión. Creo que Asia es el futuro del fútbol, pero no estoy hablando de lo meramente deportivo. Dudo mucho que una selección asiática gane el mundial o que incluso llegue a jugar la final de este. Dudo mucho que los mejores jugadores del mundo vayan a ser asiáticos. También dudo que los mejores jugadores del mundo jueguen en ligas asiáticas. Lo que sí que creo es que las selecciones de este continente van a subir bastante el nivel y que cada vez va a haber más selecciones competitivas a nivel asiático. También creo que va a ser cada vez más normal que haya futbolistas asiáticos en las principales ligas del mundo. Pero la razón por la que creo que Asia es el futuro es porque es desde allí donde están llegando las mayores inversiones y también por el poderío demográfico que tiene este continente. No hay que olvidar que entre China, la India, Pakistán o Bangladesh hay cientos de millones de personas que la FIFA quiere que de alguna manera se interesen por el fútbol. Ese continente es donde está el futuro dinero del mundo del fútbol. Por tanto, cada vez será más normal ver cómo la FIFA haga esfuerzos por atraer al público de estos países. Algo que me pareció bastante llamativo del Mundial de Qatar es ver cómo había aficionados de India, Bangladesh o de Pakistán apoyando a selecciones que no son la de su país. Aunque sí que hay rumores de que Qatar podría haber estado pagando a aficionados falsos, lo que sí que es cierto es que en esas naciones es bastante común ser hincha de Brasil, Argentina o España. Si los dirigentes del fútbol asiático consiguen atraer a todos estos aficionados al fútbol de sus propios países, quizás por razón meramente demográfica, por cantidad de población, sí que veamos como el epicentro del mundo del fútbol cambie y se desplace desde Europa en dirección a Asia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejar en comentarios vuestra opinión sobre el fútbol de Asia y cuál es su futuro. Yo, por mi parte, ya sabéis mi opinión. El futuro es bastante brillante, pero les queda muchísimo camino por recorrer.